Hola superamigos, aquí está tu amiguito del vecindario. Y hoy la misión es diferente. Nada de balancearse entre edificios ni pelear con villanos. Ahora toca relajarse. En este rinconcito especial, vamos a escuchar cuentos de superhéroes, llenos de aventuras suaves, con un toque de clase de inglés como a ti te gusta. Vas a aprender, soñar, y casi sin darte cuenta te vas a quedar dormido. Así que ponte el pijama, acomódate bien, porque cada historia aquí es como un superpoder secreto para ayudarte a descansar. Después de todo, hasta los héroes necesitan dormir, para estar listos para la batalla del día siguiente. Ven conmigo en esta misión nocturna. Vamos a escuchar, relajarnos y salvar tu sueño. Hoy vamos a conocer la historia de una conspiración que se extiende en las sombras, donde los héroes más poderosos del mundo deberán unir fuerzas para enfrentar una amenaza desconocida y al mismo tiempo aprender algo nuevo en el proceso. En la ciudad de Nueva York, Tony Stark se encontraba en la Torre de los Vengadores, revisando los avances tecnológicos de su última creación, una armadura con materiales capaces de adaptarse al entorno sin perder resistencia. Sin embargo, en medio de su investigación, una alerta en la pantalla interrumpió su concentración. Al principio, parecía solo una interferencia, pero pronto detectó que alguien había accedido a su sistema de seguridad sin autorización. ¿Qué es esto?, murmuró Tony, ajustando los parámetros de su pantalla. La señal provenía de Gotham City, un lugar donde las sombras tenían tanto peso como la justicia misma. Intrigado por la anomalía, Stark decidió contactar a alguien que pudiera ayudarlo a descifrar lo que ocurría. Presionó unos botones en su consola y abrió una línea de comunicación segura. Bruce, tenemos un problema. En la Batcueva, Batman revisaba información sobre una serie de robos ocurridos en su ciudad. Los criminales parecían estar tras tecnología avanzada, pero lo más extraño era que no dejaban rastros, como si fueran expertos en eliminar toda evidencia. Cuando la pantalla de su computadora mostró una llamada de Tony Stark, el caballero de la noche supo que aquello no era una coincidencia. «Tony», respondió Batman con voz firme, «me imagino que no me llamaste para pedir consejos sobre sigilo». «Ni lo necesito», bromeó Stark. «Pero parece que alguien está jugando con mi sistema y la señal proviene de Gotham». Batman frunció el ceño. No era usual que Nueva York y Gotham compartieran amenazas, pero si alguien estaba interfiriendo con la tecnología de Stark, era posible que algo más grande estuviera ocurriendo. «Voy a investigar», dijo Batman. «Pero antes, ¿puedes decirme cómo se traduce investigar al inglés?» Tony se permitió una leve sonrisa. «Investigar se dice investigate». «Bien, Stark», respondió Batman. «Mantente alerta». Mientras la conexión se cerraba, ambos héroes comenzaron su propia búsqueda de respuestas. En Nueva York, Stark rastreaba la señal para determinar si había sido manipulada por alguna inteligencia externa, mientras que en Gotham, Batman se sumergía en los archivos de la ciudad en busca de cualquier indicio que pudiera vincular los robos a la interferencia tecnológica. La noche avanzaba sin descanso, y en otra parte del mundo, en Metrópolis, Clark Kent ajustaba su corbata mientras salía de la oficina del Daily Planet. Había notado algo extraño en el cielo, una fluctuación de energía que no se parecía a nada natural. Aunque los ciudadanos no parecían preocupados, Superman sabía que debía investigar el origen de aquel fenómeno. Cuando finalmente activó su visión de rayos X para analizar la fuente de la alteración, sus ojos captaron lo impensable. Una estructura invisible en los límites de la ciudad, como si un campo tecnológico estuviera manipulando el espacio. Sin perder tiempo, se elevó y se dirigió a la Torre de los Vengadores. Tony Stark lo vio llegar desde la ventana y, sin sorpresa alguna,
abrió la puerta del laboratorio. «Déjame adivinar», dijo Stark cruzando los brazos. «¿También notaste que algo anda mal?» Superman aterrizó suavemente y asintió. «Hay una interferencia en el cielo de Metrópolis. No parece ser algo natural. Tal vez estemos lidiando con algo que excede lo tecnológico», comentó Stark. Y luego añadió con una sonrisa. «Pero antes de seguir con esta conversación, dime, ¿cómo se dice cielo en inglés?» Superman, acostumbrado a los métodos de Stark, respondió sin titubear. «Cielo, en inglés se dice sky». «Perfecto», dijo Stark. «Ahora volvamos al tema. Batman también está investigando algo en Gotham y parece que las pistas comienzan a converger. En Gotham, Batman había seguido un rastro de información hasta un antiguo depósito de datos donde, entre códigos encriptados, halló una referencia a una ubicación desconocida. Lo más inquietante era el nombre de la instalación, Project Shadow Bridge. Sin perder tiempo, se puso en contacto con Stark y Superman. «Encontré algo», dijo Batman en la llamada. «Hay registros sobre una instalación oculta que opera bajo el nombre de Project Shadow Bridge». Tony entrecerró los ojos. «Eso no suena bien». Superman, aún en la torre, analizó los datos con su visión de rayos X y notó algo preocupante. Podría estar conectado con la alteración en el cielo de Metrópolis. Batman, con su tono severo, concluyó. «Entonces no tenemos opción. Si esto está afectando a Gotham, Nueva York y Metrópolis, no podemos ignorarlo. Necesitamos saber qué está pasando». Los tres héroes, cada uno en su propia ciudad, se prepararon para sumergirse en el misterio de Project Shadow Bridge, sin imaginar que en algún lugar de las sombras alguien ya los estaba observando con una sonrisa velada. El resplandor intermitente de las luces de la ciudad apenas lograba penetrar la negrura del puerto abandonado de Gotham. Bajo un cielo cargado de presagios, el sonido de las olas golpeando las estructuras oxidadas se mezclaba con el zumbido de los dispositivos de seguridad que protegían el misterioso Project Shadow Bridge. En la Batcueva, Batman analizaba cada nueva anomalía registrada en los sistemas de vigilancia. La interferencia detectada por Tony Stark en Nueva York y la alteración energética que había observado Superman en Metrópolis no eran coincidencias. Todo apuntaba a un centro de operaciones clandestino cuyo propósito aún era un misterio. «Stark, ¿has conseguido más información sobre el acceso?», preguntó Batman a través del comunicador. Desde la Torre de los Vengadores, Tony revisaba el código cifrado que había interceptado minutos antes. La secuencia era sofisticada, diseñada para ocultar el origen de una transmisión. Sin embargo, había logrado descifrar un detalle clave. El protocolo de seguridad utilizado en la instalación era similar al de tecnología Vibranium avanzada. Pantera. «Negra debería echarle un vistazo a esto», respondió Stark. Activando la línea de comunicación con Wakanda T'Challa, quien ya estaba al tanto de la amenaza latente, ajustó su máscara y respondió con tono severo. «Si están utilizando tecnología Vibranium sin nuestro consentimiento, esto es más grave de lo que imaginábamos». Mientras los héroes unían sus recursos para rastrear la fuente exacta de la señal, en Gotham, Batman ya estaba en movimiento. Las sombras eran sus aliadas naturales, y se desplazaba entre los muelles con sigilo absoluto. Detrás de él, Barry Allen, Flash, esperaba su indicación para moverse. «Voy a desactivar las cámaras de seguridad», susurró Batman. «Prepárate para entrar cuando te lo indique». Flash asintió, aunque la espera no era precisamente su especialidad. «Podrías hacer esto más rápido, ya sabes», bromeó. Batman apenas le dirigió una mirada. «La precisión es más importante».
que la velocidad en este caso. Desde una torre de observación cercana, Wonder Woman ajustó su brazalete y observó la estructura del Project Shadow Bridge. Su mirada era aguda y detectó un patrón en las rutas de patrullaje de los guardias. Hay un cambio en la vigilancia cada 3 minutos, informó. Si nos movemos justo en el intervalo, podremos infiltrarnos sin activar alarmas. En la entrada del puerto, Steve Rogers, Capitán América, llegó junto con Natasha Romanoff, Viuda Negra, y Clint Barton, Ojo de Halcón. La misión estaba en marcha, y los equipos comenzaban a tomar posiciones estratégicas. ¿Estás listo, Stark?, preguntó Rogers. Siempre lo estoy, respondió Tony, activando su armadura. Desde el cielo, Superman descendió para unirse a la operación. Me aseguré de que no haya actividad en los alrededores, informó. Pero algo me preocupa. La estructura está bloqueando mi visión de rayos X. Batman escuchó atentamente esa revelación. Eso confirma nuestras sospechas. No estamos ante tecnología común. Mientras los héroes finalizaban los últimos detalles de la infiltración, en el interior del Project Shadow Bridge, una figura encapuchada observaba las pantallas de vigilancia con una sonrisa contenida. Sabía que vendrían, susurró. Las sombras se movían a su alrededor, y los datos en las computadoras mostraban cada paso que los héroes estaban dando. Lo que ninguno de ellos sabía era que la instalación no solo contenía información clasificada, sino algo más. Algo que podría cambiar el curso de la batalla. El eco silencioso de sus pasos resonaba en los oscuros corredores del Project Shadow Bridge, mientras la tensión se intensificaba con cada obstáculo encontrado. Los sistemas de vigilancia parecían anticipar cada movimiento, pero los héroes actuaban con precisión implacable, unidos en una sinfonía de silencios y gestos cuidadosamente coreografiados. Batman avanzaba a ras de pared, mientras Flash corría a desactivar los paneles de control críticos, haciendo desaparecer las cámaras en un abrir y cerrar de ojos. Entretanto, Tony Stark conectaba sus dispositivos al panel principal, descifrando el cifrado que custodiaba los secretos más recónditos de la instalación. Sus dedos danzaban sobre la interfaz holográfica, generando destellos azules y verdes que lentamente iluminaban fragmentos de la verdad oculta. La penumbra se convertía en un aliado que distorsionaba la visión de los centinelas mecanizados y permitía a T'Challa infiltrarse con sigilo absoluto, mientras Superman, suspendido en el aire, mantenía una vigilancia constante con sus ojos de visión de rayos X, a pesar de la interferencia que bloqueaba parcialmente su campo. Wonder Woman, con la determinación grabada en su semblante, coordinaba la operación desde un puesto estratégico, analizando los patrones de patrullaje de los guardias y señalando el momento óptimo para avanzar. La sincronización entre todos era palpable. Cada movimiento era el resultado de años de entrenamiento y una confianza inquebrantable en la unidad del equipo. En el centro del complejo, un amplio corredor se abría ante ellos, iluminado tenuemente por luces de emergencia parpadeantes, que conferían al ambiente un tono lúgubre y casi ritual. La información recopilada por Batman había señalado que el acceso a la sala central, donde se concentraban los datos que desvelarían la magnitud de la corrupción, se encontraba al final de ese pasillo. Sin embargo, el camino estaba resguardado por puestos de control automatizados y drones de seguridad que, a pesar de su diseño avanzado, no podían prever la astucia humana. Natasha Romanoff y Clint Barton se posicionaban a ambos lados de la entrada, listos para neutralizar a cualquier desviación de la misión sin activar alarmas. En una sala de servidores, Tony Stark logró establecer una conexión directa con el sistema central. La interfaz del dispositivo cobraba vida ante la explosión de datos.
revelando patrones de comunicación y transacciones inusuales que apuntaban a una red de manipulación extendida a varias metrópolis. Cada línea de código descifrada confirmaba que lo que se escondía detrás del Project Shadow Bridge era mucho más que un simple robo de tecnología. Era el epicentro de un entramado corrupto que amenazaba el equilibrio global. Mientras tanto, Barry Allen se mantenía en alerta máxima, preparado para cubrir cualquier eventualidad con su increíble velocidad, y dejando siempre la opción abierta para crear una ruta de escape o distraer a las fuerzas enemigas en el último momento. La coordinación alcanzada por el equipo era casi telepática. Cada heroico miembro se movía como parte de un solo organismo, respondiendo a señales emitidas sin palabras, solo mediante miradas y gestos que habían sido forjados a lo largo de incontables misiones. De repente, un grupo de drones reactivó sus sensores y emitió un estruendoso pitido, anunciando que la red de seguridad había detectado una anomalía en el área. En ese preciso instante, Batman ordenó que la unidad se reagrupase y Flash se lanzó nuevamente para desactivar la alarma momentáneamente, mientras Wonder Woman y Superman cubrían las rutas de acceso desde ambos extremos del corredor. La batalla, aunque silenciosa en apariencia, se libraba en un lenguaje propio de estrategia y sincronización absoluta, donde cada segundo contaba en la lucha contra una maquinaria de seguridad diseñada para ser infalible. La oscuridad se volvió casi tangible, envolviendo a los héroes en un manto protector mientras se acercaban a la sala central del núcleo de datos. El aire estaba cargado de una mezcla de adrenalina, anticipación y una pizca de incertidumbre. Cada respiración se sentía como un latido que unía el pasado con un futuro por definir. Los destellos de la tecnología antigua se mezclaban con la vanguardia de la informática moderna, creando una atmósfera en la que el tiempo parecía detenerse. En ese momento crucial, la figura encapuchada que hasta ahora había observado en silencio desde un punto elevado no se movió, pero su presencia impregnaba el ambiente con una amenaza latente, como si estuviera evaluando cada decisión para luego intervenir en el momento oportuno. Con el control de la sala de servidores asegurado en parte gracias a la habilidad de Stark y la precisión táctil de Batman, el equipo se encaminó hacia la puerta que conducía al núcleo central. La tensión en cada paso era casi insoportable, y las sombras parecían susurrar promesas y advertencias en cada rincón. La sincronización de sus habilidades había alcanzado su punto álgido. El equipo sabía que estaban a un solo acto de revelar la verdad oculta, un acto que alteraría para siempre el destino de la ciudad y posiblemente de varias metrópolis. Cada decisión, cada estrategia, se pulsaba como el preludio de una confrontación decisiva. Mientras la electricidad de la tensión se hacía perceptible en el ambiente, entre el zumbido lejano de la infraestructura y el sonido casi imperceptible del latido acelerado de sus corazones, la unidad se preparaba para abrir la última barrera de seguridad e infiltrarse en el núcleo de datos central. Allí, en el corazón del Project Shadow Bridge, se encontraba la llave que desvelaría los oscuros secretos detrás de la red de corrupción que amenazaba a la sociedad. La determinación de estos héroes, cincelada en años de lucha y sacrificio, era palpable, y cada paso dado en ese pasillo estrecho se transformaba en una declaración silenciosa de que la justicia triunfaría sobre la opresión. Sin saber aún qué oscuros misterios aguardaban en su interior, el equipo cruzó el umbral con la certeza de que el destino de la ciudad dependía de ellos, y que en esa intersección de tecnología y legado se escribiría una nueva página en la historia de la lucha contra la corrupción. El pulso del equipo latía al unísono mientras se adentraban en la sala central del complejo. Las sombras, entrelazadas con destellos de luces intermitentes, daban un aire casi místico a la escena. Los cables de alta tensión colgaban como
serpientes metálicas, y en el centro de la sala dominaba una consola gigantesca, cuyos paneles parpadeaban en un caótico baile de colores fríos. Sin detenerse, Tony Stark conectó sus dispositivos a la interfaz, donde líneas de código se desplegaban y se transformaban en patrones aparentemente aleatorios. Sin embargo, cada bit tenía un propósito oculto que debía ser descifrado. La atmósfera vibraba con la inminente convergencia de tecnologías modernas y fuerzas ancestrales, haciendo palpable la lucha contra un enemigo invisible. Batman, moviéndose ágilmente a lo largo de la pared, vigilaba cada rincón con una mirada penetrante que absorbía cada detalle en la penumbra. Desde lo alto, Superman utilizaba su visión avanzada para trazar rutas seguras, aunque un campo de energía inusual interfería ligeramente con sus rayos X, obligándolo a ajustar su perspectiva con una precisión sobrehumana. A su lado, T'Challa evaluaba con calma las estructuras metálicas y los dispositivos dispersos, identificando anomalías y posibles puntos débiles del sistema. Wonder Woman, apoyada en su escudo, coordinaba la operación con una voz serena pero decidida, mientras Natasha y Clint se posicionaban estratégicamente para cubrir los flancos, listos para neutralizar cualquier amenaza inesperada que surgiera de la oscuridad. La sinergia entre ellos era casi telepática. Barry Allen, con su increíble velocidad, surcó los pasillos para desactivar discretamente los sensores de proximidad y generar rutas de escape en caso de contingencia. La sala, impregnada de una tensión casi tangible, se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento silencioso pero decisivo. Entre destellos de luz y sombras danzantes, Stark comenzó a emitir comandos en la consola, su rostro iluminado por el resplandor de una pantalla holográfica. Cada línea de código descifrada revelaba fragmentos de datos perturbadores, transacciones ilegales, transferencias de energía no autorizadas y registros ocultos que apuntaban a una red de corrupción extendida a múltiples metrópolis. Mientras la interfaz digital respondía a sus comandos, la figura encapuchada que acechaba desde las sombras intervino a través de un canal encriptado. Su voz, fría y calculadora, resonó en todo el recinto. Habéis osado penetrar mi dominio, pero sabed que lo que encontraréis en el núcleo es solo el preludio de un desafío mayor. La advertencia hizo que todos los presentes se detuvieran un instante para asimilarla, aumentando la incertidumbre que se palpaba en el ambiente. Sin embargo, el equipo no flaqueó. La determinación en sus miradas era inquebrantable, y cada héroe se reafirmaba en su compromiso de exponer y desmantelar la conspiración que amenazaba consumir a la ciudad en la oscuridad. El sistema, sometido a la manipulación conjunta de las habilidades tecnológicas de Stark y la precisión táctica de Batman, comenzó a mostrarse más vulnerable. Con cada pulsación de tecla y cada orden emitida, la estructura digital se reconfiguraba de forma caótica, abriendo ventanas de oportunidad que el equipo aprovechaba con eficacia sobrehumana. La pantalla holográfica proyectaba imágenes nítidas que revelaban la fusión de símbolos ancestrales con datos modernos, inscripciones en lenguajes olvidados que se entrelazaban con secuencias de números y gráficos de alta resolución. La revelación era inequívoca. La instalación no era solo un centro de comando, sino el corazón de una red que combinaba tecnología y legado milenario para manipular el destino de la ciudad. En ese preciso instante, Superman asintió, comunicando a todos que la siguiente fase estaba próxima. Mientras él sobrevolaba el área para garantizar que ningún refuerzo de seguridad se acercara, Wonder Woman tomó el mando de la sincronización de las defensas. Con un gesto, levantó su escudo para desviar un torrente repentino de energía que amenazaba con reactivar los sistemas automáticos, y su voz, firme y segura,
resonó en el canal. La protección se mantendrá. Ahora es el momento de avanzar. La palabra de ella inspiró a cada miembro del equipo, y con la determinación forjada en innumerables batallas, se posicionaron en formación para cruzar la última barrera. Los pasos resonaron con fuerza sobre el suelo de concreto mientras el grupo se movía hacia una puerta blindada que marcaba el acceso al núcleo central. La tensión alcanzó su cúspide. Cada latido parecía sincronizarse con el incesante zumbido de la tecnología. La figura encapuchada volvió a hacerse presente, su presencia ahora más imponente y misteriosa, mientras transmitía un mensaje final que heló la sangre. El verdadero poder yace en conocer la verdad. Solo aquellos dispuestos a sacrificarlo todo podrán reclamarlo. Esa declaración se difundió por el canal, fundiéndose con el estruendo de la maquinaria y el murmullo incesante de los sistemas en recalibración. Con un último esfuerzo colectivo, el equipo activó la secuencia definitiva, y la pesada puerta se abrió lentamente, revelando un corredor iluminado únicamente por la luz tenue de módulos de energía en reposo. Cada héroe se preparó para el contacto directo con el núcleo de datos, conscientes de que lo que allí aguardaba no solo era la prueba de la corrupción, sino quizás la clave para reescribir el futuro de la ciudad. La atmósfera estaba cargada de una única certeza. La unión de sus habilidades y la fuerza de su convicción serían el faro que disiparía la oscuridad impuesta por años de opresión tecnológica y traiciones encubiertas. Sin vacilar, avanzaron. La fusión entre el poder de la luz y el legado del pasado se materializaba en cada paso, y el destino de la ciudad, junto a la verdad oculta tras el Project Shadow Bridge, estaba a punto de ser revelado en un instante que cambiaría el curso de la historia para siempre. El grupo avanzó lentamente por el corredor iluminado por módulos de energía en reposo, donde cada paso resonaba como una declaración silenciosa de desafío. La atmósfera estaba cargada de electricidad estática y el aire mismo parecía palpitar con un poder acumulado durante años. Las paredes, adornadas con relieves agrietados y circuitos ancestrales, contaban historias de pactos antiguos y tecnologías prohibidas. Mientras se acercaban a la puerta que conducía al núcleo central, la tensión crecía en cada mirada intercambiada entre ellos, como si supieran que allí se encontraba la clave para desmantelar la red oculta que había controlado la ciudad durante demasiado tiempo. A medida que se situaban frente a la pesada barrera de metal, un murmullo sutil emergió de las sombras. La figura encapuchada reapareció, deslizándose en el umbral con una elegancia casi fantasmal. Su voz, baja y resonante, se mezcló con el zumbido de los sistemas en recalibración. Sois valientes, pero la verdad que buscáis no se revela sin un precio. La advertencia flotó en el espacio, haciendo que los héroes se detuvieran por un instante para absorber la magnitud del mensaje. Sin embargo, la determinación brillaba en los ojos de Batman y en la postura erguida de Superman, mientras Wonder Woman y T'Challa intercambiaban una mirada de complicidad. La oposición entre la figura y el equipo no era solo una confrontación de fuerzas, sino un enfrentamiento de ideales, donde la osadía y la sabiduría se medían en la escala de la justicia. Con un gesto rápido y coordinado, Tony Stark inició una serie de comandos en la consola del núcleo. La interfaz holográfica estalló en una cascada de datos, fusionando códigos enigmáticos con símbolos arcanos. Cada línea de información revelaba fragmentos de una red de conspiraciones que trascendía fronteras y eras. A lo lejos, en la penumbra, la figura encapuchada parecía monitorear cada avance, evaluando la estrategia del equipo con una frialdad meticulosa. Mientras Barry Allen creaba rutas alternativas a toda velocidad para cubrir cualquier imprevisto, y Natasha Romanoff ajustaba sus armas para un ataque silencioso,
El ambiente se tornó en una batalla silenciosa entre la luz del conocimiento y la oscuridad de secretos indecibles. El corredor mismo comenzó a temblar levemente, como si la estructura estuviera viva y respondiera a la intensidad del enfrentamiento. Los sistemas de seguridad se reactivaron automáticos y destellos de luz recorrieron las paredes, delineando figuras y símbolos que parecían cobrar sentido en ese choque entre modernidad y antigüedad. Superman ajustó su posición en el cielo interior, vigilando con su visión de rayos X para detectar la mínima anomalía, mientras Wonder Woman, con su escudo levantado, protegía el flanco de cualquier amenaza emergente. La sincronización entre los héroes fue perfecta. Cada orden silenciosa, cada mirada, se transformaba en acción decisiva, como si todos fueran una sola entidad destinada a forjar un nuevo destino. La figura encapuchada volvió a hablar, su voz reverberando a través de los corredores. El precio de la verdad es el sacrificio. ¿Estáis preparados para renunciar a todo lo que creíais inquebrantable? La pregunta colgó en el aire, pesada y provocadora, generando un silencio casi sagrado entre los combatientes. En ese momento, cada héroe sintió el peso de sus propias historias, de las batallas pasadas y los sacrificios realizados en nombre de la justicia. Sin vacilar, Batman respondió con firmeza en su mente, y Superman asintió en un acto de inquebrantable fe. La respuesta no se expresó en palabras, sino en la determinación palpable de sus cuerpos y en el brillo inalterable que caracterizaba a verdaderos guardianes. El ambiente se transformó entonces en un torbellino de luces y sombras. Las alarmas se activaron brevemente. Los datos en la interfaz se reorganizaron en patrones caóticos, y la figura encapuchada se desvaneció momentáneamente solo para reaparecer detrás de un pilar, observando con inquietante interés. La barrera final vibró levemente, como amenazando con ceder ante la fuerza imparable que emanaba del colectivo. Con un último estallido de energía, impulsado por la combinación de ingenio tecnológico y el coraje de quienes habían dedicado sus vidas a la verdad, la puerta se abrió lentamente, revelando el núcleo central. Allí, en el epicentro del Project Shadow Bridge, se desplegaba un paisaje de circuitos relucientes y símbolos grabados en metal, fusionando lo antiguo y lo moderno en una sinfonía de poder. Cada componente parecía latir al ritmo de una historia milenaria, esperando ser descifrada por aquellos capaces de sobreponerse a la oscuridad. El equipo se adentró en ese santuario de secretos con la certeza de que, al cruzar el umbral, descubrirían la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo y que en ese acto de valentía se forjaría el futuro de la ciudad. La batalla, en ese preciso instante, se transformó en una lucha no solo contra un enemigo visible, sino contra el olvido y la corrupción que habían sembrado las sombras durante generaciones. La atmósfera en el núcleo central era casi irreal, una mezcla eléctrica de antiguas inscripciones y tecnología vanguardista que susurraba secretos de épocas remotas. Al avanzar, los héroes se encontraron ante una imponente consola central, alta y colosal, cuyos paneles emitían pulsos de luz que parecían interactuar con el entorno. Los circuitos se extendían por las paredes, fusionándose con símbolos arcanos tallados en metal, mientras la energía vibraba en el aire al compás de un poder primigenio. Tony Stark tomó la delantera, conectando sus dispositivos a la consola con la precisión mortal de un cirujano. Sus dedos volaban sobre la interfaz holográfica, desencadenando secuencias de código que revelaban esquemas de corrupción y transacciones ilícitas entre poderosos conglomerados. Cada línea de datos parecía fusionar la lógica numérica con la mística de los antiguos pactos,
arrancando a la superficie fragmentos de una conspiración que abarcaba tanto a la élite tecnológica como a aquellos que habían forjado alianzas en las sombras. Mientras tanto, Batman, con su mirada siempre alerta, recorría cada rincón de la cámara, estudiando las estructuras de seguridad y anticipándose a cualquier movimiento errático que pudiera anunciar una trampa oculta. Superman, suspendido, en sutil vuelo a la altura del techo, activó su visión de rayos X para detectar anomalías en la estructura del sistema. A pesar de la interferencia del campo energético que distorsionaba parte de su visión, sus ojos captaron el pulso incesante de la energía central, revelando que lo que parecía ser solo una fuente de datos era en realidad el corazón de una red diseñada para manipular destinos. A su lado, Wonder Woman se posicionó con su escudo en alto, lista para abrir paso a la verdad, mientras T'Challa utilizaba sus avanzados sensores para detectar puntos vulnerables en el entramado de cables y circuitos. La tensión se espesa cuando, de la penumbra de un nicho lateral, la figura encapuchada reapareció. Su presencia imponía silencio. Su voz, fría pero serena, resonó en el recinto. Creen que pueden desvelar lo inmutable, pero cada revelación exige un precio. El mensaje se mezcló con el retumbar de la maquinaria que parecía cobrar vida a su alrededor. Sin inmutarse, Natasha Romanoff y Clint Barton se posicionaron estratégicamente en la periferia de la sala, preparados para neutralizar cualquier intento de intercepción por parte de refuerzos hostiles que la figura pudiera convocar. Mientras Stark desentrañaba la secuencia terminal que prometía desactivar el núcleo corrupto, Batman se movía silenciosamente para proteger a sus compañeros, ajustando parámetros en dispositivos portátiles que demostraban la fusión de lo tecnológico y lo arcano. Barry Allen, siempre veloz, se aseguró de que cualquier amenaza que surgiera en los pasillos adyacentes fuera diluida momentáneamente, creando cortinas de velocidad que confundían a posibles enemigos. La sincronía del equipo era casi perfecta. Cada acción se ejecutaba como si fuera parte de una coreografía ancestral diseñada para purgar la oscuridad. La consola comenzó a emitir una serie de pitidos y destellos de luz que indicaban que la secuencia de Stark había alcanzado un punto crítico. Los datos en la pantalla se reorganizaban en patrones luminiscentes, desplegando imágenes de transacciones ilícitas y conexiones ocultas que vinculaban a autoridades corruptas y organizaciones enigmáticas. La pantalla titilaba con cadenas de caracteres y fórmulas enigmáticas que de algún modo contaban la historia completa de una red de traiciones y pactos ancestrales. La figura encapuchada, aparentemente satisfecha por el avance del proceso, murmuró casi imperceptiblemente: «La verdad se revela solo a aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo». Ese mensaje resonó como una profecía y, a la vez, como un desafío. Superman bajó su mirada con determinación, y Wonder Woman apretó su escudo, sintiendo que cada latido del núcleo era una llamada a la acción. El ambiente entero parecía contener la respiración colectiva de los héroes, conscientes de que estaban a punto de desencadenar una cadena de eventos que podría transformar no solo su ciudad, sino la estructura misma del poder. Con un último gesto coordinado, Stark finalizó el comando. La consola se iluminó en un estallido de luz pura y la sala tembló ligeramente como si el mismísimo destino se estuviera reconfigurando. Los patrones en las paredes se intensificaron, proyectando sombras que parecían bailar con la fuerza de la revelación. Era el momento en que la red oculta, ese entramado de corrupción y misterio, se expondría en toda su magnitud ante los ojos de los héroes. Sin vacilar, el equipo avanzó,
cruzando el umbral del núcleo central, conscientes de que cada paso, dado en ese santuario de secretos, era un acto de fe y de justicia destinado a reescribir el futuro. Los datos revelados en la interfaz comenzaron a girar y a entrelazarse en patrones complejos, formando imágenes y secuencias que parecían escribir la historia oculta de la ciudad en tiempo real. En el centro del núcleo, donde se fusionaban códigos arcanos con algoritmos avanzados, las paredes parecían cobrar vida, proyectando sombras que se movían al compás de la información expuesta. El equipo se concentró, sintiendo el peso de cada bit de verdad que salía a la luz. Tony Stark, con la mirada fija en la consola, susurraba comandos mientras analizaba la red de transacciones ilícitas. Cada pantalla mostraba evidencias de corrupción sistemática, cuentas bancarias desviadas, operaciones secretas entre corporaciones y vínculos ancestrales que remontaban a pactos olvidados. Entretanto, Batman recorría sigilosamente el perímetro del núcleo, asegurándose de que ningún sistema de defensa alterno se activara de manera imprevista. En lo alto, Superman flotaba con determinación, su visión penetrando la amalgama de luces parpadeantes y circuitos ancestrales. Sus ojos de rayos X, a pesar de la interferencia energética, lograron detectar la presencia de dispositivos de seguridad ocultos que aún no habían sido neutralizados. Wonder Woman, con el escudo en posición, se preparaba para interceptar cualquier amenaza que emergiera de la penumbra, mientras T'Challa, analizando patrones en los flujos de datos, señalaba con precisión la ubicación de puntos críticos que debían ser desactivados. La tensión aumentó en el instante en que la figura encapuchada volvió a manifestarse a través de un canal emergente. La verdad merece ser conocida, pero sabed que lo que encontráis aquí es solo la punta del iceberg de una red que abarca generaciones. La voz resonó con una autoridad inmutable, mezclando advertencia y desafío. Natasha Romanoff respondió en un susurro casi imperceptible. No permitiremos que la corrupción se perpetúe, ni que continúe encubriendo la oscuridad de aquellos que manipulan el destino. Su tono era firme, cargado de la experiencia de incontables misiones encubiertas. Mientras tanto, Barry Allen se mantenía en la periferia del núcleo, revisando las rutas de escape y asegurándose de desvincular cualquier señal de interferencia que pudiera alertar a refuerzos enemigos. La sinergia del equipo alcanzaba niveles inusuales. Cada movimiento coordinado se convertía en un latido compartido, y cada acción se integraba en una coreografía mortal y precisa. La consola principal, testigo silencioso de décadas de conspiraciones, comenzó a emitir una pulsación casi rítmica, como si anunciara el inminente colapso del sistema central de la red. En una pantalla secundaria, los datos se reorganizaban y se desplegaban en secuencias que describían transacciones históricas y la implicación de entidades de alto poder. La revelación era abrumadora. Océanos de información que conectaban a poderosos aliados y enemigos, a figuras tan márgenes como centrales en la arquitectura del poder. Las implicaciones se extendían a niveles que ningún héroe había imaginado, y el conocimiento mismo parecía pesar sobre los hombros de cada miembro del equipo. Con un último y audaz comando, Tony Stark lanzó una secuencia de desactivación que hizo titilar los sistemas de seguridad restantes. En ese instante, la consola respondió con un estallido de códigos iridiscentes que barrió la sala central, dejando al descubierto una base de datos íntegra y sin censura. La imagen que emergió en la pantalla era un mosaico de verdades ocultas. Nombres, fechas, lugares y coincidencias que señalaban una red de complicidades inimaginable. Batman se acercó al panel principal, analizando detenidamente cada nueva pieza de información, mientras Superman bajaba lentamente para unirse a la tropa en el corazón del núcleo. Wonder Woman y T'Challa,
aseguraban los accesos laterales, listos para enfrentar cualquier último intento de defensa del sistema. El grupo, con la determinación grabada en sus rostros, comprendió que habían alcanzado el centro mismo de la conspiración, la fuente a partir de la cual se había nutrido la corrupción en la ciudad. La figura encapuchada, oculta en un rincón, sombrío, volvió a hablar. Esta vez su tono era menos amenazador y más resignado, como si aceptara el inevitable desenlace. Habéis liberado la verdad, pero recordad, el sacrificio por conocerla siempre deja cicatrices. La declaración se deslizó en el ambiente con una mezcla de melancolía y certeza, y un silencio cargado de significado se apoderó de la sala. Por un largo, significativo momento, el equipo permaneció en ese interludio, sintiendo que habían cruzado un umbral sin retorno. La información desvelada no solo evidenciaba la mano de poderosos corruptos, sino que también ponía en marcha una cadena de acontecimientos que reestructuraría el equilibrio de la ciudad. Tony Stark, con los ojos chispeantes de determinación, asintió levemente al resto, indicando que la siguiente fase de la misión estaba por comenzar: transmitir la verdad a la sociedad y preparar el terreno para un cambio radical. Mientras las Tony Nens luces parpadeaban una última vez en la consola, y el eco de cada línea de código resonaba en la memoria colectiva del equipo, un sentimiento de inmediatez lo envolvió todo. El destino de la ciudad, tejedor de 1000 sombras y luces, estaba a punto de ser reescrito, y cada héroe, consciente del peso de la responsabilidad, se preparó para afrontar las consecuencias de haber desvelado los oscuros secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. La batalla no solo era contra la corrupción externa, sino también contra la desilusión y la indiferencia que habían permitido que aquellas sombras se consolidaran. Con la determinación renovada y la verdad en mano, el equipo emprendió el regreso, sabiendo que lo descubierto cambiaría el curso de la historia para siempre. Cada paso era un testimonio del sacrificio y del compromiso inquebrantable de aquellos que habían decidido enfrentar la oscuridad, para que el amanecer de 1970, una nueva era, pudiera iluminar al fin cada rincón olvidado de la ciudad. Los datos revelados en la interfaz comenzaron a girar y a entrelazarse en patrones complejos, formando imágenes y secuencias que parecían escribir la historia oculta de la ciudad en tiempo real. En el centro del núcleo, donde se fusionaban códigos arcanos con algoritmos avanzados, las paredes parecían cobrar vida, proyectando sombras que se movían al compás de la información expuesta. El equipo se concentró, sintiendo el peso de cada bit de verdad que salía a la luz. Tony Stark, con la mirada fija en la consola, susurraba comandos mientras analizaba la red de transacciones ilícitas. Cada pantalla mostraba evidencias de corrupción sistemática, cuentas bancarias desviadas, operaciones secretas entre corporaciones y vínculos ancestrales que remontaban a pactos olvidados. Entretanto, Batman recorría sigilosamente el perímetro del núcleo, asegurándose de que ningún sistema de defensa alterno se activara de manera imprevista. En lo alto, Superman flotaba con determinación, su visión penetrando la amalgama de luces parpadeantes y circuitos ancestrales. Sus ojos de rayos X, a pesar de la interferencia energética, lograron detectar la presencia de dispositivos de seguridad ocultos que aún no habían sido neutralizados. Wonder Woman, con el escudo en posición, se preparaba para interceptar cualquier amenaza que emergiera de la penumbra, mientras T'Challa, analizando patrones en los flujos de datos, señalaba con precisión la ubicación de puntos críticos que debían ser desactivados. La tensión aumentó en el instante en que la figura encapuchada volvió a manifestarse a través de un canal emergente. La verdad merece ser conocida.
Pero sabed que lo que encontráis aquí es solo la punta del iceberg de una red que abarca generaciones. La voz resonó con una autoridad inmutable, mezclando advertencia y desafío. Natasha Romanoff respondió en un susurro casi imperceptible. No permitiremos que la corrupción se perpetúe, ni que continúe encubriendo la oscuridad de aquellos que manipulan el destino. Su tono era firme, cargado de la experiencia de incontables misiones encubiertas. Mientras tanto, Barry Allen se mantenía en la periferia del núcleo, revisando las rutas de escape y asegurándose de desvincular cualquier señal de interferencia que pudiera alertar a refuerzos enemigos. La sinergia del equipo alcanzaba niveles inusuales. Cada movimiento coordinado se convertía en un latido compartido, y cada acción se integraba en una coreografía mortal y precisa. La consola principal, testigo silencioso de décadas de conspiraciones, comenzó a emitir una pulsación casi rítmica, como si anunciara el inminente colapso del sistema central de la red. En una pantalla secundaria, los datos se reorganizaban y se desplegaban en secuencias que describían transacciones históricas y la implicación de entidades de alto poder. La revelación era abrumadora. Océanos de información que conectaban a poderosos aliados y enemigos, a figuras tan márgenes como centrales en la arquitectura del poder. Las implicaciones se extendían a niveles que ningún héroe había imaginado, y el conocimiento mismo parecía pesar sobre los hombros de cada miembro del equipo. Con un último y audaz comando, Tony Stark lanzó una secuencia de desactivación que hizo titilar los sistemas de seguridad restantes. En ese instante, la consola respondió con un estallido de códigos iridiscentes que barrió la sala central, dejando al descubierto una base de datos íntegra y sin censura. La imagen que emergió en la pantalla era un mosaico de verdades ocultas, nombres, fechas, lugares y coincidencias que señalaban una red de complicidades inimaginable. Batman se acercó al panel principal, analizando detenidamente cada nueva pieza de información, mientras Superman bajaba lentamente para unirse a la tropa en el corazón del núcleo. Wonder Woman y T'Challa aseguraban los accesos laterales, listos para enfrentar cualquier último intento de defensa del sistema. El grupo, con la determinación grabada en sus rostros, comprendió que habían alcanzado el centro mismo de la conspiración, la fuente a partir de la cual se había nutrido la corrupción en la ciudad. La figura encapuchada, oculta en un rincón, sombrío, volvió a hablar. Esta vez su tono era menos amenazador y más resignado, como si aceptara el inevitable desenlace. Habéis liberado la verdad, pero recordad, el sacrificio por conocerla siempre deja cicatrices. La declaración se deslizó en el ambiente con una mezcla de melancolía y certeza, y un silencio cargado de significado se apoderó de la sala. Por un largo, significativo momento, el equipo permaneció en ese interludio, sintiendo que habían cruzado un umbral sin retorno. La información desvelada no solo evidenciaba la mano de poderosos corruptos, sino que también ponía en marcha una cadena de acontecimientos que reestructuraría el equilibrio de la ciudad. Tony Stark, con los ojos chispeantes de determinación, asintió levemente al resto, indicando que la siguiente fase de la misión estaba por comenzar: transmitir la verdad a la sociedad y preparar el terreno para un cambio radical. Mientras las luces parpadeaban una última vez en la consola, y el eco de cada línea de código resonaba en la memoria colectiva del equipo, un sentimiento de inmediatez lo envolvió todo. El destino de la ciudad, tejedor de mil sombras y luces, estaba a punto de ser reescrito, y cada héroe, consciente del peso de la responsabilidad, se preparó para afrontar las consecuencias de haber desvelado los oscuros secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo.
La batalla no solo era contra la corrupción externa, sino también contra la desilusión y la indiferencia que habían permitido que aquellas sombras se consolidaran. Con la determinación renovada y la verdad en mano, el equipo emprendió el regreso, sabiendo que lo descubierto cambiaría el curso de la historia para siempre. Cada paso era un testimonio del sacrificio y del compromiso inquebrantable de aquellos que habían decidido enfrentar la oscuridad, para que el amanecer de 1900 una nueva era pudiera iluminar, al fin, cada rincón olvidado de la ciudad. Mientras la luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte, los héroes avanzaban por la ciudad, asegurando que la verdad recién revelada se extendiera como un fuego imparable. Los datos transmitidos por Tony Stark circulaban a través de los canales digitales, exponiendo la red de corrupción que había permanecido oculta durante años. La información era precisa, detallada y devastadora. Nombres, fechas, transacciones y manipulaciones que habían afectado a millones de personas, sin que lo supieran. Superman sobrevolaba la metrópolis con su visión perfeccionada, asegurándose de que los sistemas de comunicación estuvieran operativos. En cada pantalla y en cada dispositivo, las palabras justicia, justice y libertad, freedom, aparecían como estandartes de la rebelión contra la opresión. Mientras Batman, con su impecable planificación estratégica, se reunía con agentes encubiertos para garantizar la seguridad de aquellos que ahora decidían alzar la voz, Flash recorría las calles a velocidad imposible, colocando dispositivos que amplificaban las transmisiones. Wonder Woman, desde un punto alto, observaba el despertar de la ciudad. Podía sentir cómo el impacto de la revelación comenzaba a tomar forma. Periodistas analizaban los datos filtrados, ciudadanos exigían respuestas a las autoridades y figuras públicas trataban de responder sin caer en contradicciones. La verdad, poderosa como su lazo mágico, se había convertido en un arma invencible. A su lado, T'Challa monitoreaba las reacciones desde Wakanda, asegurando que la información llegara también a otros rincones del mundo. En el centro de todo, la figura encapuchada permanecía inmóvil, observando la escena como si hubiera anticipado cada acontecimiento. Finalmente, con voz baja pronunció: «El conocimiento es la luz que puede salvarlos o consumirlos. Knowledge is the light that can save you or consume you». La advertencia quedaba suspendida en el aire, mezclándose con el eco de los nuevos hechos. Natasha Romanoff y Clint Barton se intercambiaban una mirada significativa, sabiendo que, aunque habían logrado derribar el velo del engaño, la lucha estaba lejos de terminar. La multitud crecía en las plazas y calles principales. Las conversaciones entre vecinos y desconocidos giraban en torno a la verdad que había salido a la luz. Algunos se mostraban incrédulos, otros furiosos, y muchos más encontraban en la revelación una oportunidad para cambiar el rumbo de su comunidad. Stark, ajustando su interfaz, miró a sus compañeros y dijo: «No basta con saberlo, hay que actuar. Ahora es cuando la gente decide su futuro. It's not enough to know it, you have to act. Now is when people decide their future». El amanecer iluminaba cada rincón de la ciudad, y los héroes, aunque exhaustos, sabían que su misión debía continuar. En medio del bullicio, en las conversaciones que fluían entre ciudadanos y líderes, la palabra cambio resonaba con una fuerza nueva. Mientras el mundo decidía qué hacer con la verdad revelada, ellos observaban con la certeza de que habían iniciado el principio de una nueva era, donde la justicia y la valentía debían ser más poderosas que el miedo y la indiferencia. La ciudad vibraba con una energía nueva, mientras los héroes observaban la reacción de la sociedad ante la revelación de la verdad.
Las calles se llenaban de conversaciones acaloradas, debates entre ciudadanos, periodistas que intentaban descifrar el impacto de los datos filtrados y líderes que por primera vez en años se veían obligados a responder por sus acciones. La información expuesta por Tony Stark y el equipo no dejaba margen para la duda. La corrupción había estado arraigada en todos los niveles de poder, manipulando las economías, la política y la vida cotidiana de millones de personas. Batman, desde su ubicación en las alturas de un edificio antiguo, observaba con detenimiento el panorama de Gotham. En la lejanía, algunos grupos de resistencia comenzaban a organizarse, mientras figuras de autoridad se apresuraban a emitir comunicados. La palabra acción, action, estaba en boca de todos. La revelación de la conspiración no bastaba. La gente debía decidir qué hacer con esa información. Superman descendió al centro de Metrópolis, donde miles de ciudadanos seguían la transmisión en pantallas gigantes instaladas en las plazas principales. La luz del amanecer iluminaba los rostros de aquellos que, con el conocimiento finalmente al alcance, comprendían la importancia de la justicia y la responsabilidad, responsibility. Desde Wakanda, T'Challa compartía los datos con sus asesores, asegurando que la verdad trascendiera fronteras y que su pueblo también pudiera conocer lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Wonder Woman caminaba entre la multitud en Nueva York, escuchando los murmullos de quienes debatían el siguiente paso. Muchos exigían respuestas. Otros querían que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus actos, y algunos aún dudaban de la veracidad de los hechos expuestos. Con el escudo en la espalda y la mirada fija en el horizonte, Diana recordó que la palabra cambio, change, era más que una idea. Debía traducirse en hechos. En la Torre de los Vengadores, Stark analizaba las reacciones en tiempo real, observando el alcance de la difusión y asegurándose de que cada documento filtrado estuviera accesible para todos. A su lado, Natasha, Romanoff y Clint Barton monitoreaban la actividad en la ciudad, anticipando movimientos de aquellos que aún intentaban encubrir lo descubierto. Flash, recorriendo los distritos más alejados, entregaba información a quienes aún no habían tenido acceso a ella. La misión no había terminado, solo había cambiado de fase. Ahora, la lucha era garantizar que la verdad permaneciera visible, que no fuera sepultada por intereses de quienes aún querían silenciarla. En el viejo puerto industrial, donde la misma batalla por el núcleo del Project Shadow Bridge se había librado horas atrás, un grupo de ciudadanos comenzaba a reunirse. Con pancartas y dispositivos en mano, transmitían en vivo desde el lugar, asegurando que el mundo no olvidara cómo los héroes habían destapado la red de corrupción. La palabra unidad, unity, resonaba en cada conversación, en cada llamada telefónica, en cada mensaje compartido en redes sociales. Mientras los héroes observaban el amanecer de una nueva era, sabían que su papel aún no había terminado. La verdad había salido a la luz, pero la lucha por la justicia debía continuar. Desde los tejados de Gotham hasta los cielos de Metrópolis, en las calles de Nueva York y en los rincones más alejados del mundo, el impacto de su misión comenzaba a dar frutos. Y mientras el sol iluminaba la ciudad, cada héroe comprendía que aunque la batalla había sido difícil, era solo el principio de algo mucho más grande. El renacimiento de una sociedad que finalmente podía elegir su destino. La ciudad despertaba con una nueva energía. La verdad revelada había encendido una llama que ni siquiera los más poderosos podían extinguir. En cada calle, en cada conversación, el impacto de los datos expuestos por los héroes resonaba como un eco imposible de ignorar. La revelación había sacudido los cimientos de la sociedad
Y ahora los ciudadanos estaban ante la encrucijada más difícil: actuar o permitir que la corrupción intentara recuperar su dominio. Batman, desde 1900, un edificio en lo alto de Gotham, observaba el caos controlado. La gente protestaba en las calles. Los medios de comunicación transmitían sin descanso los archivos filtrados, y los líderes corruptos comenzaban a entrar en pánico al darse cuenta de que el poder se les escapaba de las manos. Flash cruzaba la ciudad como un relámpago, asegurándose de que todos los rincones recibieran la información antes de que alguien intentara bloquearla. Mientras tanto, Superman flotaba en el aire, atento a cualquier intento de contraataque por parte de las facciones que aún tenían recursos para defenderse. En la Torre de los Vengadores, Tony Stark analizaba el alcance de la filtración. La verdad se propagaba más rápido de lo que cualquiera había anticipado, y las palabras justicia, justice y cambio, change, se repetían en cada transmisión. Wonder Woman, desde una plaza principal en Nueva York, escuchaba a los ciudadanos discutir los siguientes pasos. Algunos exigían justicia inmediata, otros pedían prudencia, y algunos aún no terminaban de aceptar la magnitud de lo que había sido revelado. T'Challa, desde Wakanda, había movilizado a su equipo de inteligencia para monitorear los efectos de la revelación a nivel global. La corrupción no era un problema aislado en una sola ciudad. Era un sistema complejo que conectaba a organizaciones, gobiernos y empresas en una red de poder que había permanecido oculta durante años. La palabra responsabilidad, responsibility, se convertía en el nuevo lema de quienes ahora exigían cambios. Natasha Romanoff y Clint Barton permanecían entre los ciudadanos, infiltrados en los movimientos sociales, asegurándose de que no hubiera infiltraciones de aquellos que aún intentaban manipular la narrativa. La figura encapuchada, que los había observado desde las sombras durante toda la operación, envió un último mensaje a Stark. La verdad siempre cobra su precio. Ahora depende de ustedes decidir si están listos para asumirlo. The truth always comes at a price. Now it depends on you whether you're ready to pay it. El mensaje quedó suspendido en el aire mientras los héroes intercambiaban miradas. Sabían que habían ganado una batalla esencial, pero la guerra por el futuro apenas comenzaba. El mundo estaba listo para el cambio, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿La sociedad estaba realmente preparada para enfrentar las consecuencias de lo que acababan de descubrir? El amanecer brillaba sobre la ciudad, y cada héroe, consciente del peso de lo que estaba por venir, se preparaba para la última fase. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y todo lo que habían hecho hasta ahora había sido solo el preludio de la batalla decisiva que definiría el destino de la justicia en el mundo. El último amanecer se desplegaba con una majestuosidad inesperada sobre la ciudad. Tras días de lucha incesante y enfrentamientos que habían desvelado las sombras más profundas de la corrupción, los héroes se encontraban ante el ocaso de May, una era oscura, listos para inaugurar un nuevo capítulo de esperanza y justicia. La verdad, destilada en cada byte de información revelada, se había extendido por las calles, en las plazas y en los corazones de los ciudadanos, transformando la indiferencia en una clamorosa demanda de cambio. En las alturas de Gotham, Batman observaba en silencio cómo las viejas murallas se iluminaban con mensajes de libertad y responsabilidad. Había visto de cerca cómo los hilos del poder se deshilachaban cuando la transparencia invadía incluso los rincones más recónditos. Por su parte, Superman, descendiendo entre los rascacielos de Metrópolis, percibía la vibración de una ciudad que despertaba, donde la palabra libertad, freedom,
ahora tenía un significado renovado. Wonder Woman, con su escudo alzado, recorría las avenidas mientras inspiraba a la multitud a no ceder ante la tiranía del miedo, recordando a todos que justicia, justice, no es solo una palabra, sino un compromiso vivo. Tony Stark se encontraba en la Torre de los Vengadores, analizando en tiempo real la avalancha de datos que fluían por las redes. Él había sido el artífice de la difusión de la verdad, y ahora veía que, en cada número y en cada registro, se gestaba el final de un régimen opresivo. Cada línea de código, repetía en voz baja, es un baluarte contra la corrupción. Mientras tanto, T'Challa coordinaba desde Wakanda, recordando a todos que la unidad, Unity, era la clave para reestructurar un sistema roto. Los ciudadanos se habían levantado en un clamor unánime, y en las calles, pancartas y mensajes digitales proclamaban que el poder de la verdad había quebrantado las cadenas de la manipulación. La figura encapuchada que durante tanto tiempo había sido el símbolo de la resistencia se disipó en la penumbra, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras. El precio de la verdad se paga con valor, y solamente los que se atreven a luchar pueden forjar un futuro digno. Con esa declaración se marcó el final de las maniobras secretas y el inicio de una sprint decisiva hacia la reconstrucción. El último enfrentamiento se libró no solo en campos de batalla físicos, sino en las mentes y los corazones de aquellos dispuestos a enfrentar la desilusión. Flash, corriendo a velocidades inimaginables, se aseguró de que cada rincón de la ciudad recibiera la información, mientras Natasha Romanoff y Clint Barton actuaban tras bambalinas para garantizar que ninguna sombra de la antigua opresión pudiera resurgir. La coordinación de los héroes era un reflejo del espíritu colectivo del pueblo, una sinfonía de coraje y perseverancia que resonaba en cada palabra, en cada gesto y en cada latido compartido. La transformación era palpable. Los sistemas corruptos habían sido desmantelados, y en su lugar emergía un tejido social basado en la transparencia y la responsabilidad. Los términos cambio, change, futuro, future y esperanza, hope, ya no eran solo conceptos abstractos, sino realidades a la vista de todos. La ciudad, antes sumida en la oscuridad del secretismo, se redescubría a sí misma con la aurora de una nueva era. En ese momento culminante, cada héroe comprendía que su misión trascendía la batalla individual. Se trataba de encender una llama que inspirara a las generaciones venideras. El sol ascendente bañaba la urbe con destellos dorados que anunciaban la victoria del valor sobre la corrupción. La alianza forjada entre los héroes, piedra angular, de esa revolución, era ahora una promesa indeleble de que cuando la verdad se comparte, ningún poder puede reprimir la luz. Con el corazón henchido de gratitud, cada miembro del equipo miró hacia el horizonte, sabiendo que el final de una era marcaba el inicio de otra en la que la justicia reinaba soberana. Muchas gracias por acompañarnos en este épico viaje. Si disfrutaste de esta aventura, dale like y suscríbete para seguir descubriendo nuevas historias. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.